Bienvenidos al episodio 57 del podcast de Soy Como Como. A menudo en el podcast hablamos del estrés, pero nunca hemos profundizado en el impacto concreto que tiene el estrés en nuestra microbiota intestinal. Hoy lo haremos con alguien que es bióloga especializada en microbiota. ¿Cómo me gustan estos perfiles? Se llama Mariana Arostegui. Hace unas semanas ha sacado el libro Cuida tus bacterias prehistóricas, una guía para potenciar tu salud desde el intestino, y también pasa consulta, se dedica a la divulgación, imparte cursos y talleres de nutrición presencial y la puedes seguir a través de su cuenta de Instagram Orgánica Gym. Es una apasionada de la cocina y una embajadora de la alimentación real y tradicional. Como siempre, en el podcast nos acompaña nuestro patrocinador, Natworks Plus, y dejadme invitaros también a nuestra comunidad Soy Como Como, en la que hacemos salud integrativa, divulgación sobre salud integrativa de nivel y en mayúsculas, gracias a profesionales de la salud que en este 2022 he anunciado hace poco que nos van a acompañar en masterclass interactivas mensuales donde tendrás la posibilidad de preguntar tus dudas y que te respondan en directo. Y ahora sí, Mariana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nuria? Bueno, encantada. Hace un tiempecito que nos conocemos y estamos en contacto, pero hoy es la primera vez que así cara a cara, porque la gente que quiera pues nos puede ver en YouTube y si no nos estáis escuchando en cualquier plataforma de podcast y es igualmente factible. Mariana, pues eso, que te he descubierto hace un tiempo, experta en microbiota intestinal, bióloga, que digo que me gustan estos perfiles porque te da como la tranquilidad de que de los bichos hablamos demasiada gente que somos unos intrusos, yo la primera, y así lo digo, ¿eh? Y tú hoy vas a hablar con conocimiento de causa. Quizá hablarás de cosas que hemos hablado otras veces, pero ostras, eres bióloga, esto da mucha seguridad, ¿no? Bueno, al final yo creo que ser bióloga efectivamente te da una base importante de entender. Una cosa es hablar de bacterias y otra cosa es entender qué son. Sobre todo que yo en la carrera, cuando estudié biología, me apasionaba, yo era la loca de las bacterias. Y es así, amigas mías, unas se tiraban a inmunología, otros a zoología y yo fue bacterias desde el día uno, ¿no? Entonces sí, eso obviamente luego ha casado con todo lo que he ido haciendo en mi vida y ahora mismo, claro, es el foco de la salud a nivel mundial, es esa microbiota. Claro, con un punto de vista bióloga, pues entiendes las cosas mucho mejor. Por eso recomiendo tanto su libro, Cuida tus bacterias prehistóricas, o sea, haces un recorrido desde la prehistoria y para acabar en la microbiota de hoy, pero bueno, está súper documentado, cuentas cuándo empezamos con el consumo de cereales. Esas cosas que se cuentan mucho en los libros, pero aquí hay datos, hay un recorrido, hay una evidencia. Está súper bien el libro, os lo recomiendo. Y hoy te he metido en el liazo de que vengas a hablar de una cosa muy concreta, porque claro, hablamos tanto de microbiota intestinal en el podcast que al final tienes que ir haciendo pues temas más concretos para dar luz. Y te he metido en el embolado del estrés y la microbiota, que bueno, el estrés ya sabe la gente que me afecta y me gusta tratar el tema porque sé que pero es un gran cajón desastre. A veces no entendemos si lo que tenemos es estrés o ansiedad o las dos cosas, es como la rueda del hámster un poco. Bueno, de entrada tú tienes tantos hijos como yo y trabajas mucho. Dime que tienes estrés, por favor. ¿Lo tienes o no? Tengo mucho estrés. ¿Sí? Bueno. Sin duda. Sí, yo creo que, vamos, no solamente el mundo en el que vivimos, sino ser madre, querer ser buena profesional, querer ser buena madre, sobre todo comer bien en los tiempos que corren, donde todo es opuesto a comer bien y tú todo te lo tienes que hacer en casa. Yo sin duda manejo muchos niveles de estrés, solo que es cierto que he aprendido a trabajarlo para que no me impacte mi salud, porque tuve una etapa de mi vida donde me impactaba. Bueno, yo creo que da mucha credibilidad que sufras o hayas sufrido estrés y que tengas un alto nivel de exigencia en casa como madre y como profesional como para hablar del tema. En serio, o sea, para mí da mucha más credibilidad. Mira, decía unos días en una charla que vi presencial Víctor Amat, que lo tuvimos en el podcast, pero esto lo dijo en la charla, dijo que el estrés se debe tener, que el estrés es bueno, que qué pasa si estamos estresados y enchufados todo el día, y que lo hemos tenido a lo largo de toda la historia. ¿Y por qué vamos ahora de chulos y de guays, de pretender no tener estrés cuando ha habido estrés siempre? Antes era para correr del animal, después para salir de una guerra, que vaya momento más estresante, y ahora por la vida moderna. Pero ¿qué pasa? Que no pasa nada por tener estrés. ¿Tú qué opinas? Bueno, creo que un punto de razón tiene. O sea, yo creo que el estrés al final no deja de ser una respuesta de tu cuerpo frente a una situación biológica
que puede suponer tu muerte, ¿no? Tu peligro. El frío, por ejemplo, es una situación de estrés. ¿Y será que los humanos hemos pasado frío en la glaciación? La falta de alimento, ¿no? Ahora estaba muy de moda el ayuno, pero eso, no tener alimento, no poder alimentar tu cuerpo es un estrés. Millones de situaciones donde el ser humano ha tenido que desarrollarse desde que existimos como especie han supuesto un estrés. Eso es una situación, ¿no? El problema que yo veo actualmente es que es un estrés continuo de estresores que vemos y otros que no vemos, ondas electromagnéticas, sustancias químicas que purulan por el aire, situaciones emocionales, que cuando tú recuerdas una situación recorres la misma cadena de acontecimientos biológicos y químicos en tu cuerpo que si de verdad te estuvieran a punto de matar. Entonces, no es que el estrés sea bueno o malo, yo creo que es que lo tenemos constantemente a nuestro alrededor todo el tiempo, ¿no? Y eso sí creo que nos hace daño. De hecho, es que lo ves, yo tengo muchos pacientes, vamos, te diría, desgraciadamente, el 80% de mis pacientes, yo hago muchas estadísticas de lo que veo, tienen estrés y por eso están enfermos, por eso tienen problemas digestivos, que es de lo que vamos a hablar hoy, y multitud de otras patologías. ¿Podrías tener estrés y no tener problemas digestivos y no tener problemas autoinmunes y no tener problemas de otros tipos? O sea, ¿el estrés siempre pasa factura o no? ¿Hay gente que viene con un chasis a la vida que lo puede todo? Hay gente que viene con un chasis. Hay gente que sí, que tiene estrés y que lo lleva muy bien. Y dices, qué envidia, ¿no? No somatiza nada, pero sí, hay personas que llevan esto muy bien. Pero es complicado porque al final todo el mundo discute con su pareja, todo el mundo tiene niños, sean pequeños o mayores, que te hacen no dormir o que te hacen volverte loco porque están en una edad complicada. Todo el mundo al final tiene problemas en el trabajo, todo es para ayer, entonces es muy complicado que al final no acabes somatizándolo, pero sí, hay un pequeño porcentaje de personas que tienen mucha suerte. ¿Y cuántos, ya que estamos con porcentajes, de tus pacientes tienen problemas de disbiosis intestinal por culpa del estrés? Hoy vamos a hablar del tema. Pues prácticamente todos. ¿Sí? Prácticamente todos. Prácticamente todos, quitando, y esto es así, personas que tienen un problema de base con alguna proteína, leche, gluten. Vale. Quitando eso y un poco de mala dieta, ¿vale? El grandísimo porcentaje, que además es muy difícil disociarlo, porque es que estrés lleva a comer mal. Entonces, y comer mal te lleva a tener más estrés. Entonces, en ese bucle a veces es difícil disociar. Pero un altísimo porcentaje de personas, incluso niños, con niveles elevadísimos de estrés que sufren disbiosis. Tienes un sesgo, evidentemente, eres especialista en la microbiota y la gente que te viene a buscar porque está mal, mal eso. O sea, no es el 80% de la sociedad, es el 80% de los pacientes de Mariana Arosti, que no cunda el pánico. Pero bueno, ahí estamos siempre, todos los que tenemos patología dándole vueltas. Quien padece estrés tiene muchos números de padecer hipocloridria. Quiero que nos cuentes eso. Eso es. Yo creo que lo importante aquí, al final, vamos a hablar ahora mucho tiempo de microbios, ¿no? Ahora voy a hablarte de la hipocloridria, pero yo creo que un mensaje importante, al final vamos a hablar de microbios hoy, que a día de hoy son súper importantes, ¿no? Y yo creo que tiene que quedar claro que al final estos microbios se han instalado a lo largo de la historia en este intestino humano porque han encontrado en él un hábitat positivo para desarrollarse y poderse reproducir, que es el fin de cualquier ser vivo, y establecer sus comunidades, interaccionar y, bueno, vivir, ¿no? Ese ecosistema podría ser igual que un Amazonas, debajo de un pino, es decir, somos un ecosistema más de la Tierra. Estos microbios son seres vivos, de hecho son los primeros seres vivos del planeta Tierra. La primera célula viva fue unicelular, era un microorganismo. Y yo creo que cuando todo muera y todo acabe serán los que sigan aquí, ¿no? Entonces, estos microbios, si hay alguien que sea capaz de detectar el estrés o el peligro, son ellos. Entonces, ellos cuando viven en nuestro intestino son perfectamente capaces de detectar que algo va mal. Claro, el estrés para un microbio es, oye, ojo, mi ecosistema puede arder, ¿no? Mi Amazonas puede incendiarse, mi intestino puede donde estoy viviendo puede, pues eso, esta persona se puede morir, ¿no? Y entonces mi hábitat se viene abajo y yo me muero con él. Entonces es cierto que cuando yo miro el estrés, para mí es un punto de vista siempre microbiano. Nuestros microbios huelen nuestro estrés y un día no pasa nada porque ellos se han adaptado a eso. Pero cuando estamos cronificados en este bucle, estos microbios lo huelen, sufren y es cuando se vuelven patógenos. Entonces,
para mí una situación de estrés siempre va a tener ese componente microbiano de, vale, ok, ya sabemos que el estrés debilita el sistema inmune, pero sobre todo altera muchísimo el funcionamiento de estos microbios que creen que su hábitat pues se va a acabar, ¿no? Vale. Dicho eso, voy al punto que me estabas preguntando de hipoclorhidria, ¿vale? Entonces, una de las grandísimas reacciones que ocurren en el cuerpo cuando estamos sometidos a estrés es efectivamente que el sistema digestivo deja de funcionar bien. El sistema digestivo depende del sistema nervioso parasimpático, ¿vale? Que es el de la paz y el amor. Yo siempre a mis pacientes siempre les digo cebra pastando versus cebra perseguida por león, ¿no? Por decirlo así. Entonces, cuando nosotros digerimos bien, el estómago funciona bien, el intestino tiene buen movimiento, cuando todo funciona bien, es cuando estamos tranquilos, que es cuando debemos comer. Cuando se da una situación de estrés, ese sistema digestivo deja de funcionar. Una de las cosas que ocurre es que el estómago no produce suficiente cantidad de ácido. Esa es una de las grandísimas claves de los problemas digestivos a día de hoy. Esta es otra estadística que hago, que un enorme porcentaje de pacientes cuando les testas, ¿no?, si tienen buena cantidad de ácido en el estómago, da que no. O sea, los estómagos del siglo XXI no están secretando ácido y no están digiriendo. Y esto es una catástrofe, porque para mí el ácido del estómago es el pistoletazo de salida de toda la digestión. Es el detonante de todo el resto de hormonas, enzimas, movimientos. Además, es el gran esterilizador de la comida. Al final, todo lo que entra por la boca llega plagado, ¿no?, de microbios positivos, no tan positivos, y al final el ácido del estómago lo que hace es matarlo, ¿no?, matar todo lo que entra para que de alguna manera no entre una avalancha de microbios a tu zona más importante, que es el intestino, que es donde tú tienes que quedarte la comida, ¿no? ¿Cómo testas con el truco del agua, casero del agua con bicarbonato, no? ¿O sí? Literal, ¿Sí? literal. Sí. Así testas, sí, testo siempre. Prácticamente a la totalidad de pacientes les testo, incluso gente joven. Cada día convives con eructos, entonces, en tu es mi día a día. Consulta. ¿Tienes allí de hecho, yo misma. ¿Tienes ahí el vaso de agua y el sobrecito de bicarbonato para testarles? No, porque normalmente recomiendo hacerlo en ayunas, siempre con el estómago vacío. Porque si no han podido desayunar, comer y ya no es lo mismo, ¿no? El estómago tiene que estar siempre vacío, pero yo siempre digo, oye, mañana cuando te despiertes, agua con bicarbonato, pones el cronómetro y literal, si a los 3 primeros minutos sale un eructo, está todo bien. Si tardas más de 3, 4, 5, 8, claro, si no eructas, a trabajar. Y es que uno de cada dos aproximadamente. Hay gente que dice a partir del minuto 2. Bueno, yo al menos las últimas evidencias intento estudiar siempre con investigadores, porque yo tengo alma de investigadora, pero al final uno tiene que elegir o investiga o ve a pacientes, ¿no? Entonces yo estoy en el lado de los pacientes, pero estudio de investigadores y intento estar a la última y al menos normalmente a partir de entre 3 y 5 minutos está la duda, pero sobre todo a partir de 5 minutos. Pero es bastante clave, normalmente no suele estar la duda. O alguien erupta o alguien no erupta. O sea, no es algo que tengas duda. ¿Es mejor eruptar a los 10 segundos que al minuto y medio? ¿Hay diferencia de gravedad de hipoclorhidria o no tiene nada que ver? Si eruptas muy pronto, podría ser un indicio de hiperclorhidria, que también se da. ¿Y qué es hiperclorhidria? Hiperclorhidria, que casi siempre se da por una hiperestimulación del nervio vago, que está ahí pillado, ¿vale? Podría también, obviamente, venir por estrés. Muchas veces con fisioterapia, por ejemplo, se trabaja y esto deja de ocurrir. La hiperclorhidria es que produces ácido en exceso. Entonces, no tienes acidez después de la comida, sino que tienes acidez siempre. Entre horas, en cualquier momento del día, por la noche, te levantas a las 5 de la mañana con acidez. Eso es exceso de ácido. ¿Vale? El que tiene reflejo gastroesofágico, que tiene reflujo. No siempre el reflujo, al final el reflujo lo que te está demostrando es que efectivamente hay ácido en tu esófago. Puede ser por hiperclorhidria, porque produzcas en exceso, o puede ser por hipo, porque si no hay suficiente ácido, la válvula que separa el esófago del estómago no cierra del todo, entonces se queda entreabierta, ¿vale? Porque no hay el cambio de pH necesario. Entonces, el poco ácido que hay en el estómago levanta la válvula y sube hacia tu esófago. Entonces, el síntoma de reflujo no te dice nada. ¡Ostras, qué fuerte! Lo que acabo de descubrir, que podría ser hiper. Claro, por eso me ha venido de golpe el reflujo de la gente que dice que tiene este ácido y tal. Puede ser hiper. Sí, pero te digo yo que el 90% de los casos son hipo. Vale. O sea, casi siempre es hipo, porque los estómagos humanos, piensa que factores como
consumo de carbohidratos, azúcares y cereales. De esto sabes bastante, ¿no? Eso sube el pH del estómago. Medicación, siglo XXI, ¿no? Sobre todo los antiácidos, que es el medicamento más distribuido en Europa, que es lo primero que te dan cuando tienes ácido y es como, a ver, un momento, si tengo falta de ácido, ¿por qué me das un antiácido, no? Me cronificas el problema aún más. El estrés, o sea, estos factores e incluso muchas medicaciones más, las hormonas sintéticas, hay muchas cosas que alteran el pH del estómago. Entonces, es que todo lo que hacemos en este siglo nos lleva a que el pH pues no sea correcto y no estamos fabricando suficiente ácido. Y esto tiene un montón de consecuencias. O sea, estábamos hablando de esterilizar, pero aquí hay dos importantes también, ¿eh? En el estómago, realmente ese estómago, o sea, ese ácido, por ejemplo, disocia el colágeno, pero lo que hace es descomponer proteínas, desnaturalizarlas, romperlas en pequeños péptidos, en pequeñas proteínas que luego al llegar al intestino seamos capaces de absorber. Claro, si tú no haces esa primera rotura en el estómago, esas proteínas van a viajar por el intestino y tú no te las quedas. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que hay una desnutrición. Si ya nuestra dieta es deficitaria en nutrientes, súmale que encima no somos capaces de quedarnos la proteína que necesitamos. Y ojo, que esa proteína que nadie es capaz de absorber acaba llegando al colon y acaba dando de comer a los microbios inadecuados. Entonces, ese es un detonante de bacterias proteolíticas que luego vamos a hablar de ellas. Al final, si tú cebas a un tipo de microorganismo que no debería recibir tanta comida ahí, pues ese es un detonante de disbiosis, ¿no? Luego muchos problemas, y acabo, que son muy comunes también, estas anemias recurrentes, que mucha gente dice, no, es porque tengo menstruaciones muy largas. Anemias recurrentes, problemas con la vitamina D, problemas con la vitamina B12. Todos estos minerales, vitaminas, se activan en el estómago con el ácido. Entonces, si tú no tienes suficiente ácido, no activas estos nutrientes, tampoco los vas a absorber. Ya te puedes cebar a filetes que si no produces ácido no vas a absorber el hierro, ¿no? Y si tienes estrés, no vas a producir ácido, ¿no? Poco, sobre todo si es un estrés cronificado, al final la secreción de ácido depende del nervio vago. Entonces, sin duda, vamos, yo cuando me dicen pacientes, no, es que claro, ayer cenaba y discutía, y yo, a ver, ¿cómo vas a cenar y discutir? Tú te haces una lucha, tú no puedes discutir mientras comes. Mi marido se ríe mucho porque algunas veces, pues como cualquier pareja, tú tienes discusiones. Paco, estoy comiendo. Ya empiezas tú con tus tonterías. Digo, bueno, claro, es que estoy en guerra ahora mismo. Si vamos a luchar, pues luchamos y ya comeremos luego. Total, mira, lo conté en la newsletter de la semana pasada. Hay un restaurante de Estados Unidos que cerró, creo, en Nueva York, que se llamaba Silencio, y obligaban a la gente a comer en silencio. Y pensé, hostia, esto lo va a petar, tío. Y va a venir a Europa y voy a montar yo en Barcelona el restaurante Silencio. Y no, creo que no funcionó mucho, pero yo lo contaba en la newsletter de que la gente estamos comiendo de pie, mirando el móvil, y que tengo un reto este año de dejar el móvil en otra habitación mientras esté comiendo, de intentar comer sola tantas veces como pueda, porque en el trabajo hablo y en casa grito a los niños. Y suena muy bien comer con ellos, pero me sienta fatal todo porque estoy ahí que ellos hacen de todo menos comer. Y mi marido sí que, aparte de que es del ramo, ve cómo me sienta de mal la comida cuando le hablo de cosas de trabajo, además muy exigentes, y le quiero contar mi día mientras ceno y me dice, cena y calla, tía, ¿qué no ves? O sea, es que tienes escrito en la cara permeabilidad intestinal. O sea, que son hábitos tan fáciles de cambiar, y justo hablaba de eso, ¿no? En la newsletter, de hábitos muy sencillos de que no masticamos, de empezar a... Yo, porque es el reto de mi año, acabé el año con tanto estrés y tanta ansiedad por comer, que las semanas de más estrés y más ansiedad, comía la cena mientras me preparaba el segundo plato en la cocina y de pie. Llegaba el plato a la mesa que estaba prácticamente vacío. O sea, locura total, ¿eh? Imposible activar el sistema simpático, ¿no? Imposible. Yo ahí, por ejemplo, hablabas de la comida familiar. Yo me encanta la comida familiar. No como con mis hijos. No como. Los domingos comen ellos, yo me siento con ellos porque me supone tal estrés. Mamá, se ha caído esto no me gusta, tal. Una movida en la mesa. No se puede comer. Que al final tú no estás comiendo. Yo normalmente suelo recomendar siempre, siéntate. Y si estás con gente o vete al baño, siéntate, ponte 30 segundos de música, esta es música para meditar, haz 4 respiraciones profundas, 30 segundos, 1 minuto, todos tenemos ese tiempo. Que te invada la paz y entonces come. Y es que es otra digestión. Muchas personas te llaman, Mariana, tengo un montón de gases después de comer. Y no les pasa nada. Realmente lo único que les pasa es que no están en parasimpático. Tú sabes más de eso. Yo me tiré a la piscina en la newsletter del domingo diciendo,
muchas veces nos autodiagnosticamos de colon irritable o permeabilidad intestinal y cambiando estas 3 cosas, tus digestiones ya vuelven a ser lo que eran, pero no estás respetando los mínimos, ¿no? Es que no respiras, es que comes en 2 minutos, es que lo comes de pie, con ansiedad, nerviosa, cambiando todo eso, las digestiones muchas veces vuelven, otras veces habrá patología, pero que creo que estamos aquí autodiagnosticándonos de cosas que están en nuestras manos resolver y que no son tan graves, quizás, como estamos pensando. Es una hipótesis, ¿eh? Lancé la hipótesis. Así es, pero también es verdad que prolongado en el tiempo, si tú no produces ácido, por ejemplo, ahora una patología digestiva muy de moda, ¿no? El famoso sobrecrecimiento bacteriano, SIBO, te sonará. A ver, en la inmensísima mayoría de pacientes que tienen un SIBO fuerte, tienen una hipocloridria de caballo. Claro, si tú no estás haciendo factor mato todo microbio que entra por la boca y dejas microbios vivos entrar a tu intestino y todos los días entra comida, pues es que al final con el tiempo eso se va a instalar ahí, ¿no? Entonces, sí es un desencadenante de problemas. ¿La hipocloridria es una de las principales causas de SIBO? Sin duda. Yo al menos, mis propias estadísticas, lo que yo veo, que veo mucho, sí. Normalmente hay 2 factores que no están funcionando bien. A ver, nuestro intestino está perfectamente adaptado a estos microbios, no estaríamos aquí, nuestros ancestros no tenían SIBO. ¿Por qué? Pues porque al final los jugos funcionaban bien, las barreras funcionaban bien. Entonces, si falla el ácido del estómago, ya empezamos mal. Pero luego hay un segundo factor, que son, mis amigas, las sales biliares. La vesícula biliar, que depende del hígado, si no secretas buenas sales biliares, que son antimicrobianas, sobre todo el taurocólico, el glicólico, estos matan cualquier microbio que se haya intentado colar por ahí, ¿no? Entonces, normalmente un SIBO, obviamente, lo tienes que acompañar de trabajar el ácido del estómago, potenciar las sales biliares, porque eso de manera natural es que tú tienes antibióticos para matar a esos microbios. A ver, ¿cómo potencias las sales biliares? Normalmente hierbas amargas. A mí me funciona súper bien el boldo, pero cualquier mix, ahora se lleva mucho las hierbas suizas, hay muchas hierbas que funcionan, el clavo también funciona. ¿Qué es hierbas suizas? Son mezclas de hierbas amargas. Vale. Se venden en cápsulas, en polvos. A mí, generalmente con pacientes, aunque es asqueroso, el boldo es total. Tú, un poquito antes de comer, te tomas una infusión de boldo y sabes que la vesícula va a empezar a trabajar. Obviamente, si no hay una patología, hay personas que tienen piedras en las vesículas, hay personas que tienen el hígado machacado y por eso la vesícula no está funcionando bien. Pero vamos, suele funcionar muy bien. ¿Me puedes dar una capsulita para no tener que hacerme una infusión de boldo antes de comer, que no lo haré ni 2 días seguidos? Sin duda, lo venden en cápsulas también, te lo tomas antes de la comida y solucionado. Bueno, vamos a hablar de las bacterias que aparecen y las que se van cuando hay estrés. ¿Qué pasa en la microbiota con nombres y apellidos? Venga. Yo creo que primero vamos a hablar de las que sufren y luego vamos a hablar de las que se aprovechan de la situación, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de las que sufren, aquí hay 2 grandes grupos. Primero, se les ha denominado, me imagino que esto con el tiempo pasará, pero es la famosa microbiota estresada. Son dos bacterias fundamentalmente, ¿no? Aquí tenemos a la reina, que es Akkermansia, que tú ya te sonará bastante, sí. Akkermansia mucinífila, es la grandísima protectora de la capa de moco. Y luego tenemos a otra que es Ruminococcus, la más conocida se llama Ruminococcus brumei, pero yo voy a hablar de Ruminococcus en general. Primero vamos a Akkermansia, vamos a meternos ahí porque muchas personas van a entender qué les puede estar pasando. Esta bacteria vive, o sea, si tenemos la pared intestinal, sabemos que aquí hay una capa de moco por encima, ¿no? Esta bacteria vive en la parte más superficial del moco, entre el moco y el lumen del intestino. Entonces, ¿qué es lo que hace esa bacteria? Comer moco. Todo el mundo dirá, entonces, ¿qué pasa? Que te hace que tus células caliciformes formen más moco. Entonces, comen moco y fabricas moco, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso mantiene el moco gordito, fresco, vivo, en buena cantidad. Si esta bacteria se ve mermada, esta capa de moco va a ir reduciendo. Ojo que cuando come moco, uno de sus subproductos es ácido acético, que es un ácido graso de cadena corta, que le sirve a otra amiga suya, que es Prausnitzi, para fabricar butírico, ¿vale? Entonces, por decirlo así, todos en comunidad y en amistad, como es un ecosistema... Me encanta que me cuentas, es tan gráfico, tan fácil de entender. A ver. ¿Cómo? O sea, Akkermansia come moco. Akkermansia caca, que yo pongo AKK, come moco. Come moco y uno de sus subproductos es el ácido acético, que es un ácido graso de cadena corta, que le sirve a su compañera mucoprotectora, que es Faecalibacterium prausnitzi. La Prausnitzi, sí. Eso es, y que ella, con ese acético, produce butírico. ¿No?
el gran butirato, ¿no? Ese es súper aliado. A mí el butirato me apasiona, sobre todo me parece una magia de la naturaleza, porque es grasa. Y para mí la grasa es un nutriente esencial. O sea, tenemos microbios que transforman hierbas, fibras en grasa, que es lo que realmente necesitamos para estar vivos, ¿no? Entonces yo soy súper creyente del mundo low carb, keto, a mí todo ese mundo me apasiona, y entonces a mí esto me parece la magia de juntar mis microbios ¿no? Y la dieta alta en grasas. Entonces, ¿es verdad que el ghee es el gran alimento rico en butirato o hay alguien más por ahí rico? Para mí es el rey. El ghee, ¿eh? Para mí es el rey. El ghee es un súper alimento. Sí, sí. Además, lo bueno es que personas que no toleran la proteína de leche vaca o lactosa lo pueden tomar sin ningún problema. Entonces, es un muy buen aliado. Sobre todo para niños, sabe cómo la mantequilla siempre gusta y funciona muy bien. Vale, volviendo con la Akkermansia, un matiz. Hay quien me ha dicho alguna vez que la Akkermansia, por genética, viene muy condicionada. Y puede ser que hagas lo que hagas, tengas poca y no la puedas repoblar. Y una vez me dijeron, si la Akkermansia está bajita porque tú por genes la fabricas poco, no te irá muy bien una dieta keto porque te la bajará más la Akkermansia. Y pensé, vale, necesito entenderlo mejor. A ver, yo soy fiel creyente de que tenemos los microbios que alimentamos. Si tú alimentas mucho a una bacteria y das las condiciones para que pueda crecer, va a crecer. Tú no tienes unos genes para sintetizar Akkermansia. Akkermansia es un microbio independiente que vive en tu mucosa y sea buena cantidad de moco y puede comer, por ejemplo, le encantan los polifenoles, le encanta el almidón resistente. Si esos alimentos están presentes en tu dieta y le das de comer de manera frecuente, puede crecer. Pero es cierto, y esto es algo que yo he aprendido y tengo clarísimo, es que es una bacteria muy puñetera que tardas mucho en remontar. Muchísimo en remontar. Años. Ya. Es desolador. Muy fácil traerla abajo y muy difícil remontarla. Jodida, y al final es clave, porque es que al final es la que es, al menos lo que sabemos a día de hoy. Igual dentro de 10 años conocemos a 10 amigas más en su equipo, ¿no? Pero a día de hoy es la reina del moco. Claro, con poco moco empiezan los problemas. Ahí está la permeabilidad. Ahí está la resistencia a la insulina. Ahora está muy de moda el tema de la resistencia a la insulina y yo tengo pacientes que hacen dieta low carb y tienen resistencia a la insulina y dirás, ¿y eso cómo puede ser si no comen carbohidratos? Porque al final, si tú tienes una permeabilidad intestinal y entran constantemente cosas a tu sangre y tú estás en guerra, tú tienes una resistencia a la insulina de manera innata. Nosotros tenemos 3 estados naturales de resistencia a la insulina para supervivencia. Uno es el embarazo. Tú aseguras que vas a tener niveles de glucosa más altos para dar de comer al bebé, ¿no? Otro es la lactancia, tienes que fabricar leche, tienes resistencia a la insulina. Y otro es una infección, una inflamación. Tu cuerpo sabe que tu sistema inmune tiene que comer. No es importante ahora mismo que tu músculo coma, ¿no? Entonces tú mantienes niveles altos de glucosa para que tu sistema inmune tenga alimento. Claro, si estás todo el día luchando, tú estás todo el día con niveles altos de glucosa. Y es increíble, o sea, tú trabajas esos problemas con la misma dieta que lleva el paciente y el nivel de resistencia baja. Entonces, un grandísimo generador de resistencia a la insulina, de ganancia de peso, es Akkermansia bajita. De hecho, niveles bajos de Akkermansia casi siempre están relacionados con exceso de peso o ganancia de peso. Y esto es un caso claro. Pacientes, sobre todo es muy prototipo mujer. Pacientes que se cuidan un montón, trabajan a tope, van al gym, van con su ensalada, se cuidan muchísimo, etcétera, y no consiguen bajar 1 gramo. Son mujeres que no pueden perder peso, no consiguen perder peso, haga lo que hagan, aunque estén una semana a base de zumos, tienen un nivel de estrés que son incapaces de manejar. ¿Por qué? Pues porque tienen una capa de moquito muy baja, Akkermansia muy baja, permeabilidad intestinal y mientras eso no se trabaje es que no van a perder peso. Eres muy buena en cocina también. No puedo dejar de preguntarte que has dicho que para subir la Akkermansia, almidón resistente, ya me lo sé, polifenoles, ¿te quieres mojar en alguno en concreto para dar un tip más concreto de polifenol? Sin duda, para mí los reyes, bueno, es verdad que cuando haces un análisis de los alimentos que más polifenoles tienen, ganan las especias por descontado. O sea, un clavo, por ejemplo, un tomillo, o sea, son especias que tienen mucho polifenol, pero es cierto que no siempre es fácil meterlas, hay que cocinarlas bien, tienen que estar frescas. Entonces, bueno, para mí los grandísimos aliados que son muy fáciles de meter y aptos en prácticamente cualquier dieta, aunque no quieras comer fruta, son los frutos rojos. ¿Vale? Tienen poco azúcar, sientan bien, prácticamente casi nunca generan sintomatología digestiva, el arándano, la mora, la uva morada, por ejemplo, pero hay muchas personas que no quieren comer uvas porque al final no deja de ser una fruta azucarada que no siempre está de temporada y no es fácil, ¿no? Luego tienes también
¿cómo se llama? Por Dios, la granada, que no me salía el nombre. ¿Vale? La granada también es muy rica en polifenoles. Para mí estas son como las más importantes. Entonces al final te tomas un puñado por las mañanas, las metes en un batido, o sea, es algo bastante fácil una ensalada es bastante fácil de tomar. Y también para que la gente ya lo sepa de entrada, para saber si tienes la Akkermansia bien o baja, aquí estamos hablando todo el rato de un test de disbiosis intestinal y no hay otra, ¿eh? Y a gastarse el dinero. Lo digo ya para sacarnos el tema de encima. En plan, sí, ¿vale una pasta? Sí, test de disbiosis. Porque si no, ¿cómo lo sabes si tienes la Akkermansia baja? No lo sabes. Bueno, lo puedes dar por hecho, pero no es como... Es que al final los problemas digestivos la gente te dice, tengo esos síntomas, ¿qué tengo? A ver, es que esos síntomas te lo da cualquier problema digestivo. Entonces, Akkermansia baja te puede hacer una idea cuando ves a una persona que no adelgaza, que tal, ¿no? Que te está contando un poco su caso, que tiene unos niveles de estrés desbordantes. A ver, pues obvio, ¿no? Heces mal formadas, sabes que la capa de moco es fina, pero necesitas verla en un test de disbiosis. Es así. ¿La Akkermansia altera la composición, la forma o las heces? Claro, al final las bacterias mucoprotectoras, las que cuidan de la capa de moco, lo que hacen, ese moco hace que las heces se resbalen mejor, ¿no? Y se vayan formando mejor esa forma de churro que tiene que tener, con pequeñas hendiduras. Entonces, cuando la capa de moco es fina, eso no avanza, no avanza. O sea, ¿la Akkermansia baja igual a estreñimiento? Muchas veces sí. Todo depende de otras cosas que tengas. Claro, si luego tienes un sobrecrecimiento de hidrógeno brutal, pues tendrás una descomposición monumental o mucho gas, diarreas. O sea, al final depende un poco. Pero si solamente lo que te pasa es que tienes Akkermansia baja, efectivamente tienes altas probabilidades de tener estreñimiento. Sabes que estarás distraída toda tu vida porque esto de la microbiota es que te cuesta tanto y es tan complejo y se actualiza constantemente que, claro, qué fácil sería, ¿no? Akkermansia baja igual estreñimiento. Espera, que puede haber gas, aquí otro show. Bueno, vamos al Ruminococcus si es que quieres decir alguna cosa de él. Sí, Ruminococcus es importante porque al final esta bacteria, Ruminococcus bromi, solo ella supone un 5% de toda la microbiota. O sea, es bastante importante. Y es verdad que ella es grandísima generadora de acético, como Akkermansia. Entonces, es una de las principales precursoras del butírico. Ruminococcus floja, con el porcentaje que supone en la microbiota, ya te está indicando que butirato mal. Inflamación, permeabilidad intestinal, ¿vale? O sea, que es un indicador también bastante importante, que a veces está Akkermansia baja o a veces están las dos o a veces solo Ruminococcus, ¿vale? Pero también es una bacteria que sufre mucho. O sea, con estas dos las ves bajas y dices, estás estresada y tienes la microbiota estresada. Eso es. Por eso se llama microbiota estresada. Con estas dos. Eso es. ¿Y si estas dos están bien, es que no tienes la microbiota estresada? O que lo gestionas bien. O sea, puedes estar... O sea, que no, que tú estés estresada, me refiero. Tú puedes estar estresada... Estamos con la prueba del cortisol y la DEA, y esa es otra manera de ver si, al menos desde el punto de vista del intestino, llevas bien el estrés. Sí, pero ojo, vuelvo a complicarlo. También puede ser que tengas, por ejemplo, un parásito que se esté comiendo tu mucosa y eso haga que tú tengas muy poquito moco y muy poquita Akkermansia, porque también es recíproco. O sea, tú tienes poco moco porque tienes poca Akkermansia, pero también puedes tener poca Akkermansia porque tengas poco moco. ¿Me sigues? Bueno, pero entonces me saldrá baja la Akkermansia igualmente. O sea, no... Sí, pero puedes estar plácidamente en el trópico, te acabas de comer con patatas un parásito que te está reventando la capa de moco y entonces tienes poca Akkermansia, pero estás muy tranquila. O sea, entonces no tiene por qué ser un indicador. Vale. ¿Me sigues? Por no fuera, sé si la he liado demasiado. Por fuera debes estar tranquila, pero tú tienes una microbiota estresada porque te sale baja la Akkermansia y punto. La microbiota la tienes estresada. Porque la Akkermansia no está bien, más o menos, Dios mío. Más o menos, pues mira, lo que nos queda. Vamos, a ver, ¿vamos ya ahora a los que nos protegen o hay malos aún para nombrar? Vale, otro grupo microbiano que se ve muy, muy afectado por el estrés, sobre todo el estrés emocional, es nuestra microbiota protectora. Estos son los reyes de la protección. Lactobacillus, Bifidobacterium, hay otras bacterias como Lactococcus, Bacteroides, pero sobre todo vamos a hablar de Lactobacillus y Bifidobacterium. Bueno, Bifidobacterium es la reina del intestino humano, es la primera bacteria en colonizar el intestino de un bebé y el que mejor partido saca de la lactancia materna, ¿no? Entonces, estas bacterias son claves. ¿Por qué? Porque hacen que ningún microbio
oportunista o patógeno, pueda crecer ahí. O sea, hacen del intestino un ambiente inhóspito, pero de todo, tienen todo tipo de ametralladoras. Por un lado, producen ácido láctico, por ejemplo, el lactobacillus produce ácido láctico, y el ácido acidifica, el ácido mata. El ácido no permite que otros microbios puedan crecer ahí, ¿vale? Entonces, es una de las grandísimas palancas. Secretan bacteriocinas, que son antibióticos naturales de las bacterias, que lo que hacen es generar poros en las paredes de otros microbios y no permitirles que crezcan y matarlos. Generan peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, que es, vamos, radicales libres a muerte y también machaca a otros microbios. Es decir, que son nuestros grandísimos defensores. Tenemos soldados interiores que viven ahí, pero se ven muy mermados por el estrés. Entonces, ¿esto a qué nos suele llevar? Normalmente a que crezcan microbios que no deberían crecer y a ser personas que cualquier infección les dura infinito o que cogen muchas cosas. Es muy común, después de un evento de mucho estrés, por ejemplo, una boda, a los 3 días de la boda, ¡zas!, infección de orina, ¿no? O época de exámenes, tun a pie del cañón y a los 4 días, ¡pumba!, resfriado que me dura una semana. Independientemente de que el estrés genera un bajón inmune, o sea, esto lo sabemos, que nuestras células también son estas aliadas microscópicas que viven en el intestino que dejan de estar ahí por lo que permiten que otros crezcan. O sea, es que al final hay comida, hay espacio para todos. Si unos bajan, otros suben, y esto es así. Si los que están altos son los que nos defienden, los que están haciendo cosas buenas, pues salud. Si esos se merman, pues van a crecer otros que no nos generan tanto bien, ¿no? O sea, tenemos que tener bien Lactobacillus y Bifidobacterium. Sí, esto es fácil porque todos los probióticos que se venden en el mercado prácticamente tienen este tipo de microbios, ¿no? Entonces, son los más fáciles, pero no existen cepas bacterianas, o sea, no existen probióticos para Akkermansia, no existen probióticos para otras cepas. A día de hoy, eso es algo que, bueno, irá viniendo. Hay un proyecto para traer Akkermansia en cápsulas, pero, bueno, poco a poco, ¿no? De momento, esta microbiota sí es fácil de trabajar. Claro, porque crees en ellos, ¿eh? En los probióticos que tienen estas dos bacterias. Depende de lo que estés trabajando, sí. Claro, muchas personas creen que trabajar la microbiota es tomarte un probiótico y es que eso no tiene ni pies ni cabeza. Con todo lo que estamos hablando ya os daréis cuenta que es que tomarte una cápsula con un lactobacilo, que igual ni siquiera es la cepa que va a hacer bien el trabajo, a veces no sirve de nada, ¿no? Yo creo que es un complemento a un trabajo en un entorno y buscando un objetivo. Has dicho una cosa muy, muy importante, o que yo no había oído nunca, que estas dos bacterias son las del estrés emocional. Sí, son muy sensibles al estrés emocional. ¿Qué quiere decir el estrés emocional? No tanto un estrés físico, frío, hambre, daño, dolor, sino más a problemas, mi jefe es un tal, me pelea con mi marido, no me llega el dinero, me siento gorda. La olla. No tanto el estrés de, es que hago 1000 cosas en el día, pero soy una persona optimista y alegre. No. Eso es. Es como para documentarlo, ¿no? De, ¿y yo quién soy? ¿Y dónde estoy? Pues voy a ver mi test de disbiosis intestinal y ahí tendré un poco las respuestas, ¿no? Porque puedo tener un estrés mayúsculo, una microbiota estresada, pero tengo a estos protectores, Bifidobacterium y Lactobacillus, quizá porque tu estrés no es emocional. ¿Estoy diciendo una tontería o no? Puede ser, pero es que al final un estrés físico casi siempre acaba con un estrés emocional. Es que el ser humano somos así, porque tú a un mono le estresas un montón y luego va a su jaula, se toma su plátano y tan tranquilo, pero es que nosotros no. Estás ahí 8 horas recordando, ¿no? Lo que te pasó ayer, lo que te pasó antes de ayer. Entonces es muy difícil, a no ser que lo tengas muy trabajado o tengas un profesional con el que, ¿no?, trabajes estas cosas, te dé herramientas para de verdad desconectar. O al final a veces hasta en sueños. O sea, te cuentan pacientes que sueñan con su trabajo, ¿no? Y dices, claro, es que así, ¿cómo van a estar tus bacterias? Y hay momentos en los que tienes el mismo estrés y la misma vida que no es muy, muy positiva, pero vas más o menos haciendo, quizás tienes cierta permeabilidad intestinal, pero aquí se jode mucho todo y el paciente lo nota cuando empiezan a venir bacterias patógenas chunguísimas que encima son muy difíciles de que se vayan. Tipo Helicobacter pylori. Eso es. Bueno, Helicobacter vive en el 50% de la población mundial. O sea, no, ella en sí, es que al final la medicina tradicional busca un objetivo y a por él, ¿no? Entonces, a ver, yo tengo Helicobacter, mucha gente tiene Helicobacter. Si Helicobacter en la situación es correcta, vive en su entorno, es una bacteria que es un bacilo que está ahí haciendo su plan, tiene hasta beneficios para nosotros, ahí está, no pasa nada. El problema es cuando se vuelve patógena.
porque las bacterias son capaces de cambiar su metabolismo. Lo que te decía al principio, si el ecosistema está bien, yo estoy tranquila, estoy comiendo, estoy viviendo, me estoy reproduciendo, pero si el ecosistema, o sea, si la selva arde, si viene un meteorito, si pasa cualquier cosa en ese ecosistema en el que vivo, ojo, que tengo que sobrevivir. El Helicobacter quiere sobrevivir. Y si empieza a ver que tú estás estresadísimo y todas esas señales, norepinefrina, adrenalina, dice, oye, ojo, aquí qué pasa, ¿no? Me voy a transformar, voy a anclarme en la pared de este estómago, voy a empezar a hacer de las mías porque aquí, si no, yo me voy a morir. O sea, que es una supervivencia para ellos, ¿no? O sea, que el Helicobacter es una de las grandísimas consecuencias del estrés. Antiguamente te decían, el estrés genera úlceras. Hoy sabemos que en el medio hay este vehículo, ¿no? Es Helicobacter la que te genera úlceras. De hecho, es una bacteria que cuando se vuelve patógena hay que trabajar sí o sí o sí o sí. Hay muchas personas que no la quieren trabajar porque al final siempre se ha usado la antibiótico-terapia. Es cierto que se puede trabajar de manera natural y que muchas veces consigue sacar adelante pacientes. Hay veces que no. Y hay veces que les tienes que decir, mira, lo siento, pero es que los antibióticos están para lo que están, vas a tu médico, le pides antibióticos y cuando acabes vienes y yo te ayudo a regenerar, ¿no? Pero es cierto, o sea, es que hay que matarla. Esta bacteria, el problema que tiene es que se ancla en la pared del estómago y te destroza esa pared. Hace que tu estómago deje de ser funcional. Entonces tú, para empezar, obviamente, adiós estómago, adiós ácido en el estómago, por lo que desencadena una desnutrición muy fuerte. Al tener infección por Helicobacter te acaba generando una desnutrición tanto a nivel minerales como a nivel proteínas muy importante, ¿no? Entonces son personas que se les cae el pelo, las uñas rotas, pues eso, flacidez, etcétera, ¿no? Entonces, será muy importante que una vez hayas trabajado, ayudes a recomponer, porque deja heridas y deja heridas. Entonces, es verdad que hace mucho daño, de hecho, si no se trata, está detrás de muchos cánceres de estómago. Entonces, el Helicobacter ahí es un punto importante. Síntomas, tripa hinchada, estómago hinchado, dolor superior, no de bajo abdomen, ¿no? De superior, acidez, como dolor en la boca del estómago, gas, eruptos, ese tipo de digestiones que nunca se terminan, comes y estás 8 horas como si te hubieras comido un mamut, eso puede indicar, no que lo tengas, tienes que hacerte la prueba, que normalmente la más fiable. ¿Perdón? No, iba a decir que en estos casos creo sí que la sanidad pública, al menos en Cataluña, te cubre después de síntomas y de si el profesional que te atiende lo cree y lo considera interesante, si hacen unas pruebas de heces o una prueba diferente para saber lo del pylori, porque a veces se hace, ¿no?, soplando. Eso es, sí la cubre la Seguridad Social. El problema es que a veces tardan 3 meses, 4 meses en hacerte la prueba. Claro, en el camino te has muerto, porque no digieres nada, te encuentras fatal y no hay nada que lo frene, ¿no? El problema es eso, los tiempos. Pero sí, la mejor prueba es la prueba de la ureasa. Porque al final eso demuestra la actividad a nivel estómago. Hay veces que hay profesionales que la miran en heces y en heces sabes si está o no está, pero ¿está bien? ¿Está mal? Esto te lo iba a preguntar antes. Primero, que lo del test de desbiosis intestinal, que yo soy una fan, es una foto del momento y al cabo de un mes puede variar. Y después que yo he aprendido haciéndome muchos que va subiendo y bajando, que lo tienes allí, que se te ha reactivado. Por ejemplo, yo después del COVID, lo digo para que la gente y tú también opines, ¿no? Y no para hablar de mí como tal. Después del COVID se me reactivó Zoster, Epstein-Barr y una tercera que no me acuerdo. Pero me acuerdo que con Teletest, que somos colegas, me dijeron, pero reactivada de verdad y chunga de verdad solo esta de las 3. Y tú te estás pensando que ya ves los niveles muy subidos y ahí empecé a entender que, primero, que están y que puede estar durante años Epstein-Barr y no dar por saco, y que después pues hay la gráfica donde la columna ves si está más disparada o menos. Eso es. Y en ese sentido a veces cuesta el autodiagnóstico, que es ahí donde ibas, ¿no? De decir, está. ¿Qué ves en el test de disbiosis? Que el Helicobacter, por ejemplo, hace que sea insuficiente el test. ¿Qué es lo que ibas a decir? No, que en heces tú no sabes si está alta porque simplemente está alta, pero está siendo tranquila, está en su formato vacilar, viviendo la vida, o está en su formato agresivo machacándote. Tú no lo sabes, porque el Helicobacter tiene diferentes cepas y dentro de una misma cepa tiene diferentes, se llama ahora isla de patogenicidad, o sea, es decir, tú puedes ser en función de tu ecosistema bueno o malo.
y tú no sabes en heces si esa bacteria es buena o mala. Habría que entender exactamente la actividad que está teniendo y qué cepa es, etcétera. Eso, por ejemplo, en sitios como Alemania ya lo hacen. Aquí llegará, pero nos queda. Entonces, ahora mismo te ven Helicobacter y ya sí o sí te trabajan. Muchas veces ni siquiera tienes esta bacteria estimulada, ¿no? Y te dan los antibióticos y realmente ese no era tu problema, ¿no? Pues qué bien, que te den justo, y lo que decías antes de los virus, que es cierto, pero para mí los virus son microbios diferentes. Es decir, los virus se quedan dormidos en nuestro cuerpo, pero cuando se activan es altísimamente probable que generen mal. Gran diferencia, es verdad, tenemos que contarlo. Estamos hablando todo el rato de bacterias. Sí. Estamos hablando de microbiota intestinal y dentro de la microbiota sí podrías contar como plan descriptivo, ¿no? Que hay bacterias, virus, hongos y parásitos. ¿4? ¿Serían 4 las distinciones? Sí, para hacerlo simple, normalmente sí. La palabra parásitos al final une un montón de diferentes. Tú puedes tener una ameba que es unicelular, puedes tener un nematodo, puedes tener gusanos, o sea, ahí entra una colección de microbios muy amplia, ¿no? Pero por decirlo así, sí sería así. De hecho, estamos hablando de bacterias, pero luego en este momento de que crecen los oportunistas con el estrés, iba a hablar de los hongos, que son uno de los grandísimos oportunistas, o sea que efectivamente no son solo bacterias. Hablamos mucho de bacterias, pero hay virus, hay hongos, pero los virus no serían, o sea, los virus de los que estábamos hablando en tu caso, no serían en este caso positivos, ¿no? O sea, una infección y se quedaron ahí en un reservorio. ¿Y pueden aparecer por el estrés? ¿Tendríamos que comentarlo siempre en este podcast? Claro. Sí, solo que normalmente no causan disbiosis intestinal. Bueno, ¿no? Epstein a veces sí, o sea, no causan sintomatología digestiva. Epstein, bueno, hoy justo esta mañana leía un artículo que parece ser que están demostrando que Epstein está detrás o podría estar detrás de la fibromialgia. Lo cual es la pera. Es un descubrimiento espectacular. Este verano leí un libro que Epstein era todo el causante de hipotiroidismo. Sí. Y tiroides. Sí, sí. Epstein genera tiroides, Epstein genera problemas digestivos, Epstein genera problemas hepáticos y muchas veces tú tienes pacientes y dices, oye, dile a tu médico que te haga una analítica de Epstein-Barr, pero ¿qué dices? ¿Qué tontería es esa? Pues que los virus están ahí, ¿Y ¿no? los virus y hay que creer en ello. ¿Aparecen por estrés o no? Sin duda. Vale. Bajón inmune y estrés son los grandes detonadores de virus. Vale, para entenderlo, pero seguimos con las bacterias. ¿Cuál es? Sí. Vuelve a repetir el nombre y cómo se hace la prueba eficaz del Helicobacter pylori. El test de ureasa es un test en aliento donde detectamos la actividad de la enzima ureasa, que es esa enzima tan puñetera que tiene esta bacteria, que lo que hace es degradar la urea y generar metabolitos alcalinos, por lo que te alcaliniza el estómago, por lo que hace que ella pueda vivir mejor. El Helicobacter está mucho más cómoda en un ambiente alcalino. Por eso la hipocloridria puede favorecer que el Helicobacter crezca. Hipocloridria y estrés, ¡pumba! Si está el Helicobacter por ahí, tienes muchas papeletas de que acabe volviéndose patógena. 2 más, Campylobacter y E. coli. Sí, Campylobacter es otra patógena. E. coli, la verdad es que podríamos meterlas a todas en el grupo de las proteolíticas. La palabra viene del latín, lisis de proteínas, ¿no? Rompen proteínas, fermentan proteínas. E. coli, por ejemplo, es una de las bacterias más importantes del cuerpo. Escherichia coli, además, yo la tengo mucho cariño porque en la Facultad de Biología es la que se usa para todo, es la que se usa para clonar genes de todo. O sea, es la bacteria que más conocemos, es la que se utiliza siempre en laboratorio. Pero es cierto que en el intestino humano tenemos pues nuestra Escherichia coli ahí instalada y tiene un rol inmunomodulador. Esto significa que regula el sistema inmune, ayuda al sistema inmune a decidir quién está bien y quién no, a quién atacamos, a quién no. Alteraciones en microbiota inmunomoduladora suelen tender a problemas de alergias, problemas inmunes, problemas de permitir crecer a quien no tiene que crecer, ¿vale? Porque no eres capaz de regular. Son para mí la directora de orquesta. La jefa. ¿Vale? Sí, la jefa, es la mandona. La E. coli, solo la E. coli, la Campylobacter no, ¿eh? Ahora hablamos de Campylobacter. Campylobacter tiene también su rol, pero tela. Si crece en exceso, tela, ¿vale? Puede generar muchísimo daño. Entonces, E. coli, Campylobacter y otras muchas están al final del tracto digestivo, el colon descendente, que es una zona más alcalina, porque estas bacterias necesitan un poco de alcalinidad para vivir. De hecho, cuando fermentan proteínas, generan productos de degradación, como por ejemplo las aminas, como la histamina, y eso hace que se alcalinice. Entonces, esta zona donde ellas viven es más alcalina.
Entonces, claro, ellas no pueden vivir donde teníamos inicialmente esas que fermentaban fibras, las defensoras que producían ácido láctico. Al final es una guerra de bandos, yo siempre digo, es una guerra de pHs, ¿no? Si tú tienes un colon bien acidificado porque haces buena fermentación de fibras, es muy difícil que esas proteolíticas puedan crecer más de lo debido. Pero si no haces buena fermentación de fibras y comes en exceso proteínas o las degradas mal en el estómago porque no tienes suficiente ácido, entonces es cuando empieza la guerra. Empiezan a llegar toneladas de proteína al colon y estas bacterias, pues al final cambian su metabolismo. Situación inhóspita, estrés, exceso de proteína y no hay nadie que las frene, fiesta. Pues estas bacterias son grandísimas generadoras de problemas. El problema de bacterias proteolíticas es lo más común en consulta de disbiosis, al menos lo que veo yo, que obviamente no corresponde a lo que hay en España, pero es cierto que como te decía antes, la hipocloridria es que muchas veces acaba, o tienes hipocloridria o tienes estrés, o sea que una de las dos acaba desencadenando el crecimiento de estas bacterias. Estas bacterias, ¿qué hacen? Generan mucho daño en la pared, generan permeabilidad intestinal, tienen lo que llamamos los lipopolisacáridos, los LPS, esto te sonará también, son estructuras lipopolisacáridos, la palabra significa que es una mezcla de grasa y azúcar, son estructuras que rodean esas bacterias, que son gram negativas, y lo que hace es, son señales de que para nuestro sistema inmune de que son patógenos, ¿vale? Porque prácticamente la mayoría de los patógenos son gram negativos y tienen lipopolisacáridos. Entonces, si tú tienes un exceso de esos microbios portadores de LPS y encima hay una permeabilidad intestinal y tú estás permitiendo que esos microbios entren en sangre, aquí es donde tienes la guerra. Es lo que llamamos la famosa endotoxemia, ¿vale? Que es, tu cuerpo piensa que está siendo invadido por una comunidad de microbios, aunque sean lipopolisacáridos muertos, ¿vale? Pero esto genera mucha inflamación. Personas hinchadas, que no son capaces de perder peso, que todo les hincha, que tiene una retención de líquidos monumental, ¿vale? Esto va un poco por ahí. Este tipo de bacterias también generan gases putrefactos, o sea, huevos podridos, ¿vale? Gases que huelen muy mal, y también generan sulfuros, por ejemplo, que dañan mucho la pared, y lo que te contaba antes, las aminas, como la histamina, muchos pacientes te vienen con dietas bajas en histamina porque tienen síntomas histamínicos. Pero claro, tú al final, bajándoles la histamina de la dieta, no estás haciendo que sus bacterias que producen histamina cambien. Entonces, al final estás simplemente tapando el síntoma, ¿no? Estas bacterias, por ejemplo, son las grandes generadoras de cronicidad, de cronificación, de, por ejemplo, infecciones de orina. Infección de orina, vamos, si hay alguien que nos está escuchando que ha tenido infecciones de orina, me juego que en algún momento han tenido un E. coli en cultivo si se lo han hecho, ¿no? Que no siempre hacen cultivo. E. coli es grandísima generadora de infecciones. Si está crecida en la zona urinaria, está crecida en el colon. Y al final son bacterias muy puñeteras, generan biofilm, hay que trabajarlas. Y se puede trabajar, ojo, que esa patología se puede trabajar. Y aquí os doy un poco las claves, obviamente haría falta rascar en cada caso, pero en primer caso, muy a mi pesar, cuando tú tienes proteolíticas, tienes que reducir la ingesta de proteína, al menos de manera temporal. Porque al final, si tú quieres revertir el equilibrio, aunque yo soy muy fan de la proteína, sobre todo la proteína animal, temporalmente no te queda otra, ¿no? Punto número 2, tienes que fortalecer a los aliados. Tienes que dar probióticos defensores, tienes que dar alimentos fermentados, tienes que dar fibras específicas que hagan crecer a esos microbios, ¿no? Como los FOS, por ejemplo, la cebolla, la alcachofa, ¿no? El puerro, estos alimentos que son espectaculares, ¿no? Para eso. Y luego tienes que romper esos biofilm, esas estructuras donde ellos se esconden. Tú puedes matar un microbio, se esconde en su biofilm y ahí se queda, ¿no? A la mínima de cambio volverá a salir y volverá a generar la infección. Entonces, bueno, al final es un combo de muchas situaciones y obviamente dar antimicrobianos. Estas bacterias, por ejemplo, aceite de orégano, aceite de semillas de pomelo, el aceite esencial de tomillo, son suplementos que van muy bien a altas cantidades, dadas durante 1, 2 meses, 3 meses si hace falta, tiene bastante buen resultado. ¿Aceite esencial de tomillo tomado? Sí. Sí, ¿eh? Si lo aguantas, sí. Vale. Todos tomados. Sí, el aceite de orégano me lo he tomado alguna vez con cápsulas. Es mejor, bueno, si encuentras uno con un buen porcentaje de carbacrol, es mejor líquido. ¿Carbacrol? ¿Qué es carbacrol? Es el principio activo antimicrobiano, por decirlo así. Vale. Por ejemplo, el de Sura va muy bien. El de Sura Vitasan de aceite de orégano tiene un 96% de carbacrol. Vale. O sea que es muy potente. Vale.
Sí, porque aquí ahora vamos ya a las herramientas, ya que estamos en el tramo final de cómo resolver un poco eso, que me dirás que medite y yo te diré que sirvo poco para meditar y bajar el estrés. Pero está claro que no podemos poner suplementos si antes no hacemos un cambio de vida y esto toda la gente lo tiene claro. Y una vez eso, es contado para matar estas bacterias, el aceite de orégano, el de tomillo y tal. Y suplementación en general, hemos hablado un poquito de probióticos, pero ¿qué más dirías? Glutathione, por ejemplo, porque estamos súper intoxicados del entorno, que decías antes. Al principio de todo has dicho, es que hay estreses que no son solo emocionales, sino los detectamos, como por ejemplo los radicales libres, ¿no? ¿Ahí qué harías en cuanto a pauta de suplementación para todo lo que estamos hablando? A ver, normalmente esto se tiene que trabajar por fases. Efectivamente está la parte de cambio de hábitos que, ojo, muchos pacientes no van a cambiar hábitos. Incluso los adaptógenos pueden ayudar algo, pero si no hay cambio de hábitos, obviamente este caldo es muy complicado de trabajar, ¿no? Primero hay que entender qué pasa en ese intestino, o sea, quién está ahí, y trabajarlo. O sea, eso es crucial. Luego ya vendrá la parte de reparación, rellenarte de nutrientes, porque hay muchas veces que de repente es como, permeabilidad intestinal, glutamina. Vale, ojo, a ver, si tengo una E. coli por los cielos con unos biofilm brutales y no tengo defensoras, ya me puedes dar glutamina, que es que la permeabilidad está asegurada, o Akkermansia la tengo por los suelos, pues es que no sirve de nada, ¿no? Pues muchas veces hay muchos pacientes que vienen quemados porque se han tomado todos los suplementos del mercado y están igual. Entonces, para mí es muy importante, y eso que muchas veces lo haces bien y muchas veces no atinas. O sea, que es que sabemos muy poco. Y intento estar actualizada, pero imagino que incluso habrá gente que escucha y dirá, pues esto no se ha enterado de tal. Pues seguro, teniendo 3 hijos, pues tú imagínate, ¿no? Lo que me permite la vida, actualizarme todo lo que puedo, pero no llego. Entonces, un buen test de disbiosis te puede decir quién está ahí alterado, ¿vale? Por ejemplo, cándida es otro ejemplo de patógeno, ¿no? Que puede estar muy alterado porque depende que haya buenos lactobacilos, esos defensores. Si los lactobacilos bajan, la acidez baja, cándida crece, ¿no? O sea, candidiasis vaginal de repetición puede venir también por ahí. Entonces, una vez que tú sabes que tienes que trabajar, para mí siempre hay una parte importante de hacer trabajar al sistema digestivo. El estómago tiene que hacer su trabajo, las sales biliares tienen que hacer su trabajo y el complejo motor migratorio tiene que hacer su trabajo. Tú tienes que tener ondas peristálticas, tú tienes que tener un intestino que descansa y que limpia, y tú tienes que tener tus antimicrobianos naturales. Eso es casi lo más importante. Lo más importante. Para el complejo migratorio motor, ya lo sabemos, descanso digestivo de mínimo 12 horas durante la noche. Para las sales biliares, ¿qué dirías? Hemos hablado antes de las hierbas amargas. Para mí es el gran aliado. Tus infusiones o, en tu caso, tus cápsulas de boldo, ¿vale? Hay un montón de marcas que lo trabajan, al final te da igual, es una hierba. O sea, no, aquí no es una cosa mejor o peor, es un boldo, que te va a estimular ahí bien. A la gente que no tolere muy bien el boldo, yo como alternativa suelo recomendar clavo, que además el clavo también lo puedes tomar, si quieres, en especia, que es duro, o lo puedes tomar también encapsulado, o sea que no hay ningún problema, la acción es la misma, porque al final la acción tiene que ser a nivel intestinal, o sea, no a nivel estómago. O sea, en una fase 1 harías descanso digestivo, boldo, ¿qué más? Ayunos, como hemos dicho, boldo, potenciar el ácido, entonces harías la prueba de bicarbonato. Si efectivamente no tienes suficiente ácido, yo ahí normalmente, si el caso es extremo, suelo recomendar tomar betaína, que es un grandísimo modulador. La betaína HCl es un grandísimo modulador. Ojo, tengo pacientes que no quieren medicarse o tomar suplementación o simplemente están embarazadas y tú misma no les quieres dar nada. Hay multitud de herramientas. O sea, puedes tomar vinagre de sidra de manzana, por ejemplo, una cucharita antes de 5 o 10 minutos antes de las comidas. Jengibre, mejor rallado en fresco, también con un poquito de limón. Puedes tomar papaína papaína de la papaya y bromalina de la piña, ¿vale? Un poquito de piña. Buscas enzimas digestivas, ¿no? Enzimas digestivas, efectivamente, ¿no? Que te ayuden un poco a hacer la digestión. Sobre todo en caso de Helicobacter, esas enzimas digestivas, las proteasas, son muy importantes. Entonces, el umeboshi, por ejemplo, un poquito de pasta de umeboshi, que es una ciruela fermentada también, ¿no? Infusión de jengibre con limón. Siempre con un trocito que pongo en la uña pequeña del dedo pequeño, claro, antes de empezar. Eso es. Siempre lo he hecho. Son estimuladores del ácido clorhídrico. Entonces, esto yo normalmente suelo recomendar por la mañana nada más despertarte una cuchara de aceite de oliva con unas gotitas de limón fresco. Eso te lo tomas y aseguras que las sales biliares por la grasa y el limón va a potenciar el ácido.
empiezas el día bien. ¿Y el vaso de agua templado con limón no hace falta? ¿O qué? Es factible, o puedes hacer las dos cosas. O sea, puedes tomar el aceite y a la vez el limón con el agua, ¿no? El agua siempre templada. El aceite, además, la cucharita de aceite por la mañana también ayuda mucho a esas personas que les cuesta ir al baño. Entonces, es una práctica que no cuesta nada y que es muy sanadora, ¿no? Que pone en marcha un poco todo el sistema digestivo. Entonces, eso es crucial. Tengas un SIBO, tengas proteolíticas, tengas cándidas, tengas los que tengas, o pones tu sistema digestivo a trabajar o no tienes nada que hacer. Por eso tanta gente se toma suplementos y al cabo del tiempo está igual, porque no ha cambiado nada en su sistema digestivo. Y luego, una vez ya está funcionando todo, ahora ya te pones a atinar, ¿no? Un antimicrobiano y un probiótico para ayudar. Normalmente es como se suele trabajar. Puedes dar varios antimicrobianos. Si, por ejemplo, estás tratando SIBO, si tienes un SIBO de hidrógeno, pues puedes dar orégano, que va muy bien. Si tienes un SIBO de metano, puedes dar berberina. Puedes combinarlos, ¿vale? Si tienes proteolíticas, hablábamos de tomillo, incluso jengibre. Es que hay muchos microbianos que funcionan bien. ¿Y estos suplementos que ya tienen el nombre de permeabilidad en su título? Que es como para arreglar la permeabilidad. ¿Qué te parece? Bien, hay combos que están bastante bien montados. Yo acabo de descubrir el laboratorio Microbiotech Permea Intest, brutal. O sea, no he visto una cosa igual en mi vida. Es que encima me he reunido con la del laboratorio el otro día y además yo no me caso con nadie y brutal el producto que tienen. O sea, tiene todo lo que necesitas para... Pues tiene, obviamente, glutamina, tiene curcumina, tiene herbáceos que te ayudan a regenerar toda la capa de moco, aloe, o sea, es brutal, brutal. Y eso tomado durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que necesites, te va a asegurar que una vez quitado el problema, que es importante, esa capa se regenere, ¿no? Esa mucosa se regenere. Es para una fase 2, ¿eh? Es después. Siempre. En una fase 1 no se debe... lo que has dicho y ya, ¿no? Es que no tiene sentido. Hay profesionales, yo creo que aquí cada maestrillo es su librillo, ¿eh? Que hay profesionales que trabajan la permeabilidad a la vez que matan microbios. Pero para mí es que cuando estás en una guerra, estás en una guerra. O sea, tú imagínate que hay una guerra en un descampado, no te vas a poner un jardín bonito. Es que no es factible. Hay guerra. Los microbios se defienden, no se quieren morir. Van a secretar un montón de toxinas, un montón de sustancias. Eso es una guerra, citoquinas. Vamos, no, yo no quiero meterme ahí dentro. Una vez quitas eso, limpias bien. Ojo, en el proceso de matanza es importante ir al baño. Para pacientes que tienen estreñimiento, eso hay que evacuarlo todos los días, porque tú estás matando y generando toxicidad y no liberas todo eso y no lo sacas, se te puede liar una buena, ¿eh? La matanza, y luego, para recordar, es aceite de orégano y los derivados que has dicho. Antimicrobianos y normalmente ayudas con probióticos. Hay probióticos que se llaman funcionales, que tienen la función de machacar. Estos son los que utilizaría en la guerra, ¿vale? Y luego hay otros, como por ejemplo Fermenpro, también de Microbiotech, que está muy bien. Y luego hay otros probióticos que son simplemente para dar amigos, ¿no? Para meter mucha diversidad. O, por ejemplo, en el caso del Helicobacter pylori, yo sin duda metería un Lactobacillus reuteri, que es una cepa que sabemos que se enrosca la hélice de reuteri y la arrastra por el intestino hasta las heces, ¿no? Entonces, ahí hay que entender un poco cuál y para qué. Por eso, lo de tomar probióticos, pues depende para qué. Pero sí, los probióticos ahí ayudan. Nos queda poco tiempo y no sé si abrir el melón de los problemas de sueño y depresión vinculados al estrés, o si eres capaz o crees conveniente. Te lo sintetizo. De resumirlo, y si no da para otro día, porque no quiero tampoco que lo contemos rápido y mal, pero si crees que puedes contar alguna cosita útil para la gente, dale. Sí, porque es una consecuencia, yo creo que está bien. Venga, pues ¿qué? Vale. Una de las grandes consecuencias de toda esta situación que estamos hablando es que al final muchas personas que tienen estrés duermen mal y muchas personas que tienen estrés tienen ansiedad y depresión, ¿vale? Entonces, esto se ha asociado obviamente con el cortisol, la cronodisrupción, bla, 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 pero la evidencia nos muestra que también los microbios que están en el intestino tienen su papel. Primero, porque esta guerra intestinal, el crecimiento, ¿no?, de bacterias oportunistas y patógenas va a generar una guerra de citoquinas. Esas citoquinas van a ir por la sangre y van a llegar a tu cerebro. Y ahí van a hacer que de alguna manera la función de ciertos neurotransmisores y hormonas no sea la correcta. Hablo, por ejemplo, de la dopamina, ¿vale? Hablo, por ejemplo, de la serotonina, ¿no? La hormona de la felicidad, la hormona de la motivación. ¿Esto qué hace? Cuando estos dos compuestos están bajos, no funcionan bien, generan una inapetencia por vivir.
Y esto es simplemente una adaptación. Cuando tú tienes una inflamación y esa inflamación llega al cerebro, el cerebro se inflama y sabe que hay una guerra. Entonces, ¿por qué vamos a ir a cazar? Oye, tengo una infección, vamos a quedarnos en la cueva, vamos a regenerarnos y ya cazaré mañana. Pero claro, no es un día que tú tienes este problema. Si tú estás con esto crónico y tienes citoquinas de manera crónica, tienes inflamación a nivel cerebral, tienes déficit de estos neurotransmisores, entonces tienes una inapetencia por vivir, ¿vale? Una inapetencia por vivir causada, no por muchas otras cosas, pero porque tienes citoquinas por la guerra intestinal. Entonces, esa es una de las causas. Y otra de las causas también muy importantes es el famoso GABA, ¿no? El gamma-aminobutírico. Este es el grandísimo antidepresivo y ansiolítico que tenemos en el cuerpo humano, ¿no? Lo sintetizamos nosotros, pero también lo sintetizan bacterias. Dos grandes amigas, y estas son muy importantes para la gente que tenga ansiedad y problemas neurológicos. Lactobacillus plantarum y Bifidobacterium adolescentis. Estas dos bacterias son las reinas del placer y bienestar. Si estas están bien, tu nivel de GABA está bien y tu nivel de bienestar y ansiedad está bien. Si estas bacterias no están correctamente porque han sufrido por tu estrés, es probable que tus niveles de GABA sean más bajitos y que tengas más ansiedad. Entonces, personas con ansiedad, hay que mirar siempre el GABA y hacer crecer a estas bacterias, que les encantan las algas. Entonces ahí ya hay algas, sobre todo algas pardas, que yo soy muy fan de comer algas. Aunque tengas problemas de tiroides, en pequeñas cantidades se puede. Esas algas son buenos aliados para estas bacterias. Se llama la microbiota neurológica. Esto es un concepto medianamente nuevo. Microbiota neurológica tendrás bajo Plantarum y Adolescentis, que no lo había oído nunca. Y en tu libro hay un destacado de las algas, lo estaba ahí buscando, porque lo recuerdo perfectamente así en negrita, que yo pensaba, ¿por qué se pusieron tan de moda y hemos dejado de hablar de ellas? También con la paranoia de si el mar está intoxicado, se intoxican las algas, bla, bla, bla. Pero... Eso es cierto, ¿eh? Son grandísimos quelantes y hay que elegirlas de mares medianamente limpios. Bueno, todo está sucio, pero bueno, si nos ponemos así es que ya no comemos nada, porque el oxígeno que respiran los animales, aunque sean de pasto, también tiene microplásticos. Es que al final estamos en el entorno que vivimos, que tampoco nos podemos volver extremos, ¿no? Pero las algas mejor que no vengan de Asia, eso es cierto. No tengo nada contra Asia, pero vienen más sucias. ¿Y qué has dicho? ¿Qué tipo de algas? ¿Qué te gustan? Algas pardas. No, son mejores las algas pardas. La evidencia refleja que en in vitro, cuando tú testas, ¿no? Tú pones un microorganismo y le pones diferentes alimentos y ves con cuáles se replica mejor. Pues las algas pardas son, vamos, el top del crecimiento de estas dos bacterias. ¿Pero qué son las algas pardas? A ver, las algas hay algas verdes, hay algas pardas y hay algas rojas. En función de dónde se sitúen en el océano, de si reciben más luz o menos luz, se producen más fotosíntesis o menos fotosíntesis, si tienen más clorofila o menos. Las algas pardas están ahí en el medio y son, por ejemplo, muy conocidas. Wakame, nori, kombu, suenan. Esas son las más conocidas. Vas al Japo y ya lo tienes resuelto. Ya está. Y son fáciles, pero al final las compras deshidratadas las tienes ahí en el armario de por vida y las hidratas un poquito, las tomas así de manera recurrente, 2, 3, 4 veces por semana, con un rocito así lo tienes. Realmente es que tampoco necesitas tomarte una ensalada entera. Tiene efectos si, como se decían antes, haces las legumbres cocidas y le pones un poquito de kombu o no es suficiente cantidad. Sí, pero es cierto que las legumbres, eso da para un tema entero. Son muy difíciles de digerir, al final no es un alimento natural nuestro y es complicado, ¿no? Tienen mucha sustancia que se digiere mal, pero ojo, que aquí hay mucha crítica contra la legumbre. En un intestino sano, con una microbiota sana, se debe tolerar perfectamente toda legumbre. ¿Y eso? Así es. Bueno, en Instagram os reto a hacer el estudio de la hipercloridria que hemos aprendido hoy o la hipocloridria. Vamos a coger todos un vaso y me vais a decir en el post de Instagram que voy a poner un vaso dibujado de agua con la cucharada y el bicarbonato al lado. A ver, que a mí me gusta jugar mucho. El otro día preguntaba si la gente en mi Instagram era 1, 2 o 3 en función del tipo de consumidor de alimentación saludable y me gustó mucho que en todos los comentarios soy 1, 2, 3, tal. Pues ahora nos tenéis que decir... lo pedimos en segundos o en minutos, no lo sé, pero si estáis por debajo del 3
y si los primeros 10 segundos sale directo el eructo, que quizás Mariana, que te voy a mencionar para que me ayudes a diagnósticos rápidos, os dirá a partir de en qué momento lo considera hiper. A ver qué contestáis, pero bueno, está muy bien. Antes de 3 minutos, todo bien. Antes de 3 minutos, todo bien. Antes de 3 minutos, todo bien. Y yo espero que con Mariana siga la colaboración, espero que os haya gustado mucho el podcast. Tenemos proyectitos pensados juntas este 2022 que espero que vengan y os seguiré contando. Mientras, cuida tus bacterias prehistóricas, vais a la librería y conseguís el libro de Mariana Rostigui y empezáis a aprender más de esta forma tan fácil que lo cuenta, una cosa tan complicada como es la microbiota intestinal. Y hoy hemos hecho un pasito más para apoyar este estrés que vamos a sufrir sí o sí y vamos a intentar detectar en qué punto estamos más débiles de todo lo que nos has contado. Mariana, un placer y muchas gracias. El placer ha sido mío, Nuria, me ha encantado. Gracias. Adiós. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de compartir. Y recuerda que en Soy Como Como te esperamos con cursos online de salud y alimentación. Además, si te haces miembro de la comunidad Soy Como Como, tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, recetas, revistas, descuentos y sorteos. ¿Quieres más información? Visita nuestra comunidad Soy Como Como. Te dejo el enlace en la descripción. Y te espero en el próximo capítulo. Naturs Plus, tu marca experta en salud natural, patrocina este podcast.